Mis padres financiaron cada fracaso de mi hermano y a mí me cobraban la renta. Cuando compré mi casa, querían vivir gratis en ella. Me reí y hoy todos trabajan para mí. Hay quienes dicen que la sangre es más espesa que el agua, pero yo aprendí desde pequeño que el favoritismo pesa más que ambas. Me llamo Adrián, tengo 34 años y vivo en Denver. Nada mal para un chico que creció escuchando que era demasiado independiente para su edad. Pero déjenme retroceder hasta el principio, hasta el momento en que todo cambió, el día en que nació mi hermano Marco, cuando yo tenía apenas 4 años. Desde entonces, prácticamente me volví invisible, excepto cuando alguien necesitaba algo de mí. Marco siempre fue lo que la gente llama un encantador natural. Era 4 años menor que yo, atractivo de esa forma despreocupada que parece abrirte puertas sin esfuerzo, y tenía esa clase de confianza que solo nace cuando nunca te han dicho no de verdad. Nuestros padres, Nora y Hugo, lo trataron como si fuera oro puro desde el primer día. Recuerdo que, cuando tenía 11 años, pasé meses ahorrando el dinero de mi ruta de periódicos para comprarme un helicóptero de control remoto que deseaba desde hacía muchísimo tiempo. Me costó $89, una fortuna para un niño de esa edad. Marco lo vio, decidió que también quería uno y al día siguiente, mamá y papá le compraron la versión de lujo, una de $300. Cuando pregunté por qué yo había tenido que ahorrar durante meses mientras a Marco se lo daban inmediatamente, papá simplemente se encogió de hombros y dijo: Marco está pasando por un momento difícil en el colegio. Necesitaba algo que lo animara. Y sin darme cuenta, esa frase terminó convirtiéndose en el lema de nuestra familia: Adrián puede arreglárselas solo, pero Marco necesita ayuda extra. La Navidad siempre parecía una escena sacada de dos familias completamente distintas. Marco tenía una montaña de regalos, la PlayStation más reciente, ropa de diseñador y equipos deportivos carísimos que apenas usaba un par de veces. Mi lado, en cambio, era mucho más pequeño y estaba lleno de cosas prácticas, herramientas, libros y bonos de ahorro que ni siquiera podía tocar hasta cumplir 18 años. Pero honestamente, lo peor no eran los regalos. Eran los elogios. Marco podía llegar a casa con un 4 raspado y recibir una cena de celebración en su restaurante favorito porque, según mis padres, se había esforzado muchísimo ese semestre. Yo llegaba con sobresalientes y diplomas de honor, y apenas recibía un gesto rápido de cabeza acompañado de un «¡Qué bien, Adrián!». Y segundos después, toda la atención volvía a Marco y a cómo le había ido en su día. En la secundaria empecé a notar ese patrón en absolutamente todo. Si Marco rompía el jarrón favorito de mamá jugando con una pelota dentro de la casa, la reacción era inmediata. Los accidentes pasan, cariño. Yo derramé jugo accidentalmente sobre la alfombra y recibí 20 minutos de sermón sobre la importancia de ser más cuidadoso, además de quedarme sin televisión durante una semana. En cambio, cuando descubrieron a Marco copiándose en un examen, mamá apareció en la escuela para discutir con la maestra. Insistía en que el examen era injusto y que Marco simplemente sufría ansiedad cuando lo evaluaban. Pero el día que yo olvidé entregar una tarea, la reacción fue completamente distinta. Adrián, eres muy irresponsable. ¿Cómo piensas tener éxito en la vida si ni siquiera puedes encargarte de algo tan simple? El doble estándar era tan evidente que hasta mis amigos comenzaron a notarlo. Una vez, mi amigo Bruno me preguntó por qué mis padres trataban a Marco como si fuera de cristal, mientras esperaban que yo hiciera todo perfecto y sin equivocarme jamás. En aquel momento no supe qué responderle. Ahora sí, cuando llegué a la preparatoria, ya había entendido perfectamente cómo funcionaban las cosas. Nunca iba a ganar la competencia por ser el hijo favorito, así que decidí concentrarme en construir algo que nadie pudiera quitarme. Desde muy joven me interesaron las finanzas y los negocios. Empecé a aprender sobre inversiones y armé mi primera cartera de acciones con el dinero que ganaba cortando césped. Mientras yo hacía eso, Marco se dedicaba a las fiestas y apenas conseguía mantener un promedio de 2.5. Yo tenía un promedio de 3.9 y ya estaba planeando mi salida. A los 16 años inicié mi propio negocio de jardinería. Ofrecía precios más bajos que las empresas locales y un servicio mucho mejor. En menos de un año ya tenía 12 clientes fijos y ganaba más dinero que la mayoría de los adultos con trabajos de medio tiempo. Marco, en cambio, ni siquiera pudo conservar durante más de 3 semanas un empleo de verano en la piscina local porque, según él, interfería con su vida social. Pero el verdadero golpe de realidad llegó cuando empezó la planificación para la universidad. Marco quería vivir la experiencia universitaria completa en Colorado State University, a 4 horas de casa, dormitorios costosos, plan de comidas y todos los extras imaginables. Nunca había trabajado un solo día en su vida, pero quería estudiar comunicaciones porque sonaba fácil. Y por supuesto, mamá y papá estaban completamente de acuerdo. Yo en cambio, había sido aceptado en University of Colorado Denver con una beca parcial en finanzas. Era una buena universidad, tenía un programa exigente y además, podía quedarme viviendo en casa para ahorrar dinero.
Sonaba como la opción responsable, ¿verdad? Pues no. El día que les conté mi plan, mamá soltó una bomba que cambió todo. «Qué maravilloso, Adrián», dijo cuando le expliqué que pensaba viajar todos los días para ahorrar dinero. «Pero si vas a quedarte viviendo aquí, tendrás que contribuir con los gastos de la casa. Necesitaremos $900 al mes por tu habitación y la comida». Me eché a reír de inmediato. Pensé que estaba bromeando. $900 al mes. Para ese momento, el negocio de jardinería ya no era algo constante. Había funcionado muy bien durante los veranos y me permitió ahorrar bastante dinero, pero cuando terminé la preparatoria y empecé a prepararme para la universidad, necesité algo más estable. Por eso conseguí un trabajo de medio tiempo en una oficina de planificación financiera. Ganaba $8.50 la hora, y aún así apenas alcanzaba para cubrir lo que mis padres me exigían. $900 al mes. Eso significaba trabajar más de 25 horas semanales únicamente para poder pagarles renta a mis propios padres. Recuerdo haberlos mirado completamente confundido. «Mamá, toda la experiencia universitaria de Marco les va a costar casi $40.000 al año. Yo estoy intentando ahorrarles dinero quedándome en casa», le respondí. Pero su expresión no cambió en absoluto. Al contrario, se endureció todavía más. «Marco necesita nuestro apoyo para poder tener éxito en la universidad. Tú siempre has sabido arreglártelas solo. Esto te enseñará responsabilidad». Y por supuesto, papá la apoyó de inmediato. «Ya es hora de que aprendas cómo funciona el mundo real, hijo». Así que, según la lógica de mi familia, la irresponsabilidad de Marco significaba que él merecía que le pagaran absolutamente todo, mientras que mi responsabilidad significaba que yo debía pagar una renta ridícula por seguir viviendo en mi propia habitación de infancia. Era una lógica tan absurda y torcida que, sinceramente, me dejaba sin palabras. Y aún así, pagué. Cada mes. Durante 4 años completos. Trabajaba más de 30 horas semanales mientras estudiaba economía avanzada, análisis financiero y gestión empresarial. Y aunque aquella renta supuestamente incluía comida, rápidamente empecé a notar la diferencia en cómo me trataban. A mí siempre me dejaban lo más barato, sopas instantáneas, ramen, carnes de baja calidad y cualquier comida económica que simplemente llenara el plato sin costar demasiado. Al mismo tiempo, Marco, desde la universidad, llamaba a casa para pedir dinero extra porque quería invitar a alguna chica a un restaurante elegante. Todavía recuerdo haber escuchado a mamá decirle por teléfono: «Claro que sí, cariño. Te voy a transferir $500. La universidad debería ser divertida, no algo que te estrese». Mientras tanto, yo hacía tareas dentro de mi carro entre turnos de trabajo porque casi no tenía tiempo libre para estudiar en otro momento. El verdadero colmo llegó en mi tercer año de universidad, cuando Marco decidió cambiarse a gestión deportiva porque comunicaciones, según él, era demasiado difícil. Eso significaba un año extra de estudios y otros $40.000 añadidos a una factura universitaria que ya era enorme. Mamá y papá ni siquiera pestañearon. «Por supuesto», dijeron. «Marco tiene que seguir sus sueños». Ese mismo semestre, yo les pregunté si podían ayudarme a pagar un curso de certificación en planificación financiera que mejoraría muchísimo mis oportunidades laborales. Costaba apenas $400. La respuesta fue inmediata: «Adrián, tú eres muy bueno administrando dinero. Estamos seguros de que encontrarás la manera de pagarlo por tu cuenta». Y eso fue exactamente lo que hice. Terminé pagando esa certificación con dinero que había ahorrado literalmente saltándome comidas. Lo más insultante de todo era que después presumían frente a sus amigos lo independiente y responsable que yo era, como si cobrarme renta hubiera sido una especie de favor. Como si las dificultades económicas fueran una lección necesaria, pero solo para mí, nunca para mi hermano. Marco tardó 5 años en graduarse y terminó con un promedio de 2.3 en gestión deportiva. Yo terminé mi carrera en 4 años, me gradué con honores en finanzas y ya tenía 3 ofertas de trabajo esperándome. Y adivinen cuál de las 2 graduaciones celebraron más. Exacto, la de Marco. El hijo que casi ni consigue graduarse. Le organizaron una fiesta enorme, invitaron a toda la familia y gastaron más de $2.000 solo en la comida y la celebración. Para mi graduación, en cambio, fuimos a Plebes, un restaurante sencillo de comida casual. Solo los 4. Y para rematar, papá insistió en que dividiéramos la cuenta. Después de terminar la universidad, me mudé inmediatamente a un estudio diminuto que era, básicamente, un armario glorificado. Pero era mío. Y no le debía nada a nadie por él. Pasé la siguiente década trabajando como si mi vida dependiera de eso. Trabajé en varias firmas financieras, aprendí todo lo posible sobre estrategias de inversión y con el tiempo, empecé a ofrecer consultorías privadas por mi cuenta. Mi especialidad era ayudar a pequeñas empresas a organizar mejor sus finanzas y planificar su crecimiento. Tenía facilidad para detectar problemas, encontrar ineficiencias y corregirlas antes de que se convirtieran en algo más grave.
Pero más allá de eso, realmente me importaba ayudar a las personas a construir estabilidad económica de manera inteligente y sostenible. Con el tiempo, mi nombre empezó a hacerse conocido dentro de la comunidad empresarial de Denver. A los 28 años lancé mi propia firma de consultoría financiera. Empecé completamente solo, trabajando desde mi apartamento. Y aunque al principio fueron jornadas interminables y muchísimo estrés, era realmente bueno en lo que hacía. Las empresas comenzaron a pagar cantidades importantes para que analizara sus operaciones y desarrollara estrategias de crecimiento. En menos de 3 años ya tenía 6 empleados de tiempo completo y estaba ganando más dinero del que papá había ganado en toda su vida. La vida de Marco, en cambio, tomó el camino completamente opuesto. Iba saltando de un trabajo a otro, marketing, ventas, e incluso intentó convertirse en entrenador personal por un tiempo. Nada le duraba demasiado. Lo despedían por llegar tarde, renunciaba porque el trabajo estaba por debajo de él o terminaban echándolo cuando las empresas se daban cuenta de que no aportaba absolutamente nada. Y el patrón siempre era el mismo. Marco empezaba emocionado con un nuevo empleo, hablaba de cómo esa vez sí sería su gran oportunidad y 3 o 6 meses después, todo terminaba igual de mal. Pero por supuesto, jamás era culpa suya. Según él, el jefe era un idiota. Sus compañeros le tenían envidia. La empresa estaba mal administrada. Nunca se le ocurrió pensar que el único elemento constante en todos esos fracasos era el mismo. Aún así, mamá y papá seguían inventándole excusas. Marco todavía no encuentra el trabajo adecuado. Es demasiado creativo para un entorno corporativo. Cuando descubra su verdadera pasión, va a despegar de verdad. Alrededor de los 26 años, Marco conoció a Camila en algún club nocturno. Y Camila, bueno, no existe una manera elegante de decirlo, era una cazafortunas de manual. Vio la cara bonita de Marco, la obsesión de mis padres por rescatarlo constantemente y la facilidad con la que estaban dispuestos a pagarle la vida, y decidió que había encontrado el premio mayor. Era el tipo de mujer que nunca ha tenido un trabajo serio, pero siempre aparece con las uñas perfectas, bolsos de diseñador y opiniones muy firmes sobre cómo los demás deberían gastar su dinero. Quedó embarazada apenas 3 meses después de empezar a salir con Marco. Si fue casualidad o no, se los dejo a ustedes. Terminaron haciendo una boda apresurada que les costó a mamá y papá $30,000 que ni siquiera tenían. Después llegaron 2 hijos más casi seguidos. Ahora tienen 3 niños menores de 8 años. Y aún así, nada cambió. Marco seguía sin poder conservar un trabajo durante más de 6 meses, mientras Camila pasaba el día entero en redes sociales hablando de lo difícil que era su vida, al mismo tiempo que presumía todo lo que mamá y papá seguían comprándoles. Con el tiempo, los rescates financieros se volvieron una rutina mensual. Pagos del carro cada vez que despedían a Marco, dinero para el alquiler cuando recibían avisos de desahucio, deudas de tarjetas de crédito, facturas médicas y hasta dinero para llenar la despensa. Incluso llegaron a financiar la brillante idea de Marco de abrir un negocio de consultoría para redes sociales. El proyecto duró apenas 3 meses y no produjo absolutamente nada, excepto hacer desaparecer $8,000 del dinero de mis padres. Yo por mi parte, preferí mantenerme al margen casi todo el tiempo. Iba a cumpleaños, cenas y reuniones familiares, pero evitaba hablar de mi negocio o de cuánto dinero estaba ganando. ¿Para qué hacerlo? Cada logro mío era recibido con la misma indiferencia de siempre antes de que la conversación terminara girando, inevitablemente, alrededor de la última crisis de Marco y Camila o de alguna nueva necesidad de los niños. Las pocas veces que mencionaba algo importante, como cerrar un gran contrato, contratar nuevos empleados o aparecer en una revista local de negocios, la reacción siempre era exactamente la misma. «Qué bien, Adrián». Y apenas terminaban de decirlo, la conversación volvía inmediatamente a Marco. Es que Marco la ha tenido muy difícil tratando de encontrar la oportunidad correcta. Con el tiempo entendí que era mejor guardar silencio y concentrarme únicamente en construir mi propio patrimonio. Para el año 2022, mi negocio iba lo suficientemente bien como para comprar una casa. Y no quería cualquier casa. Quería algo que representara todos los años de esfuerzo, sacrificio y trabajo que había invertido en mi carrera. Empecé a buscar propiedades alrededor de los $400,000, que en Denver alcanzaban para una casa cómoda, bonita y bien ubicada, aunque lejos de ser una mansión. Debí haber tenido más cuidado antes de dejar que alguien de mi familia se enterara. Todo ocurrió por pura mala suerte, y un poco de torpeza de mi parte. Estaba reunido con un cliente y mencioné casualmente que estaba buscando casa. Resultó que la esposa de ese cliente asistía a la misma clase de yoga que Camila, en una ciudad de más de 700,000 personas. ¿Qué probabilidades había? La llamada llegó esa misma tarde. Adrián, cariño. La voz de mamá sonaba exageradamente dulce, de esa forma que siempre anunciaba problemas. Me enteré de que estás buscando casa. ¡Qué emocionante! ¿Por qué no nos habías contado? Intenté restarle importancia.
Solo estoy viendo opciones, mamá. Todavía no hay nada serio. Pero ella siguió hablando como si ya hubiera tomado decisiones por mí. Bueno, Marco, Camila y yo estuvimos hablando y creemos que esta es una oportunidad maravillosa. Vas a necesitar al menos 4 habitaciones para cuando los niños vayan de visita, además de un patio grande donde puedan jugar. Tal vez hasta una piscina. Justamente Camila decía que a los niños les encantaría tener piscina. Sentí como la presión empezaba a subir lentamente por mi pecho. Mamá, estoy buscando una casa para mí. No necesito 4 habitaciones. Ella soltó una pequeña risa, como si acabara de escuchar una tontería. No seas absurdo, Adrián. La familia es lo más importante. Vas a querer espacio para Marco, Camila y los niños cuando se queden a dormir. Y también para tu padre y para mí cuando vayamos de visita. Incluso podríamos ayudarte a buscar. Camila tiene muy buen gusto. La audacia de todo aquello era casi impresionante. Llevaba más de 10 años viviendo de manera independiente. Había construido un negocio exitoso desde cero y pasado años ahorrando responsablemente para poder comprar aquella casa. Pero, de alguna manera, Camila, una mujer que jamás había ganado $1 honestamente en toda su vida, era quien supuestamente tenía el buen gusto que yo necesitaba. Las siguientes 2 semanas se convirtieron en un asedio constante de mensajes, correos y enlaces de Zillow, una página de internet para buscar casas y propiedades en venta. Y no me enviaban casas normales. Me enviaban mansiones. 5 habitaciones. 6 habitaciones. Terrenos enormes. Sótanos terminados. Garajes para 3 carros. Cada mensaje resaltaba características pensadas específicamente para la comodidad de Marco y su familia. Adrián, mira esta. El sótano sería perfecto para que Marco tenga una oficina en casa. Esta tiene un cuarto de juegos increíble para los niños. La suite principal tiene el espacio ideal para que Camila grabe sus vídeos de maquillaje. Ya ni siquiera fingían que la casa era para mí. Poco después, Camila empezó a escribirme directamente. Me mandaba mensajes diciendo lo emocionada que estaba por ayudar a decorar nuestro nuevo espacio familiar y preguntándome si había pensado en instalar una tina de hidromasaje. ¿Nuestro nuevo espacio familiar? Una casa que yo todavía ni siquiera había comprado, pagada con dinero que yo mismo había ganado trabajando, ya se había convertido en nuestra dentro de su cabeza. Además, todas las propiedades que me enviaban costaban, como mínimo, $200.000 más de lo que yo pensaba gastar. Cuando se los hice notar, mamá respondió con total tranquilidad. Ay, Adrián, con lo bien que va tu negocio, estoy segura de que puedes permitírtelo. Además, una casa así es una inversión. Las propiedades siempre suben de valor, ¿no? Claro. Una inversión donde yo pondría el dinero para comprar una casa gigantesca mientras la familia de Marco viviría ahí prácticamente gratis y yo tendría que pagar la hipoteca, los impuestos, el seguro y el mantenimiento. ¿Qué podía salir mal? El verdadero punto de quiebre llegó cuando Marco me llamó directamente, completamente emocionado. Oye, mamá nos enseñó una casa increíble que encontró en internet. Tiene 7 habitaciones, 4 baños y una cocina enorme. Es perfecta para todos nosotros. Camila ya está pensando cómo acomodar los cuartos de los niños. Respiré hondo antes de responder. Marco, no voy a comprar una casa para todos nosotros. Voy a comprar una casa para mí. Hubo un breve silencio, como si de verdad no entendiera lo que acababa de decir. Sí, pero seguimos siendo familia, ¿no? Además, tampoco necesitas tanto espacio tú solo. Así los niños tendrían sus propios cuartos cuando se quedaran, Camila y yo no estaríamos apretados, y mamá y papá podrían venir cuando quisieran. Sería un ganar-ganar. Y fue ahí cuando finalmente entendí la magnitud del asunto. No esperaban simplemente que comprara una casa. Esperaban que comprara su casa y les permitiera vivir en ella. La desfachatez era casi surrealista. Marco, ¿quién se supone que va a pagar esa casa? Bueno, tú, pero... ¿Y quién va a pagar la hipoteca todos los meses? Tú, pero... Adrián, estamos hablando de familia. Nosotros ayudaríamos cuando pudiéramos, me respondió. Solté una risa seca. ¿Cuándo pudieran? Si ni siquiera puedes pagar tu propio alquiler de manera constante. Su tono cambió de inmediato. Eso no es justo, hermano. Últimamente he tenido mala suerte con los trabajos, pero las cosas ya están mejorando. Le colgué. Después de eso dejé de responder sus mensajes y seguí buscando casa por mi cuenta. Unas 3 semanas después encontré exactamente lo que quería, una casa moderna de 3 habitaciones en un buen vecindario de Denver, a unos 45 minutos de la casa de mis padres. Tenía una oficina perfecta para trabajar desde casa, garaje para 2 carros, un jardín decente y sobre todo, espacio suficiente para que exactamente una persona viviera cómodamente. Hice una oferta y cerré el trato en menos de un mes. Y mantuve absolutamente todo en secreto. Sabía que mamá estaba organizando una gran cena de acción de gracias.
Llevaba semanas hablando del tema e insistiendo en que toda la familia tenía que estar presente porque quería hacer un anuncio especial. Yo ya tenía una sospecha bastante clara de cuál sería ese gran anuncio. Iban a revelar la mansión que habían escogido para mí y esperarían que aceptara comprarla delante de toda la familia. Cuando llegué, todos ya estaban ahí. Los 3 hijos de Marco y Camila corrían por toda la casa gritando, peleando y tirando cosas, mientras Camila seguía pegada al teléfono, ignorándolos por completo y quejándose de lo agotada que estaba. Marco estaba tirado en el sofá viendo fútbol americano. Mamá iba de un lado a otro en la cocina preparando comida como si estuviera alimentando a un ejército, y papá fingía ayudar mientras, en realidad, solo tomaba refresco y estorbaba más de lo que ayudaba. La conversación durante la cena fue exactamente tan predecible como imaginaba. Marco pasó buena parte de la noche quejándose de su trabajo más reciente, un puesto de ventas del que probablemente lo despedirían en pocos meses. Camila hablaba de lo cara que estaba la vida y de lo difícil que era encontrar una buena guardería. Los niños gritaban, peleaban y hacían desastres mientras sus propios padres apenas les prestaban atención. Y yo me quedé sentado observando todo aquel caos, sintiendo una sola cosa: alivio. Alivio de saber que, al terminar la noche, volvería a una casa tranquila, limpia y organizada, donde nadie gritaba, rompía cosas ni esperaba que yo solucionara sus problemas. Después de cenar, cuando por fin los niños se quedaron tranquilos viendo televisión, mamá se levantó de la mesa y golpeó suavemente su vaso con un cubierto. Todos, tengo noticias emocionantes. Encontramos la casa perfecta para Adrián. Marco y Camila reaccionaron de inmediato, sonriendo como si acabaran de ganar la lotería. Camila incluso empezó a aplaudir. Es absolutamente hermosa, continuó mamá mientras sacaba varias impresiones de casas que había encontrado por internet. Tiene 6 habitaciones, 4 baños, sótano terminado, garaje para 3 carros y el patio más maravilloso para los niños. Las fotos mostraban una mansión de $650.000 en un suburbio exclusivo. Exactamente el tipo de casa que grita, tengo más dinero que sentido común y que además cuesta una fortuna mantener entre hipoteca, calefacción, aire acondicionado y reparaciones. La cocina es increíble, intervino Camila, hablando como si ya estuviera organizando la mudanza. Es perfecta para hacer cenas familiares. Y la suite principal es preciosa, ideal para quien termine quedándose ahí. Después me guiñó un ojo de una forma que me revolvió el estómago. Marco asintió enseguida, completamente emocionado. Y el sótano sería perfecto para mi sala de juegos. Incluso podría montar un gimnasio en casa. Además, el garaje para 3 carros tendría espacio de sobra para mi proyecto de auto. Su proyecto de auto era un Honda Civic destrozado, con más de 200.000 millas recorridas, que llevaba 3 años restaurando mientras perdía aceite estacionado frente a la casa de mis padres. Lo tenían todo perfectamente planeado. En sus cabezas, yo iba a comprar una especie de complejo familiar y todos terminarían viviendo allí. Camila ya hablaba de cuáles habitaciones serían ideales para los niños y de cómo convertiría una de ellas en un cuarto de manualidades. Incluso pasamos por la zona el fin de semana pasado, dijo mamá con orgullo. El vecindario es muy familiar. Hay un parque a solo 2 cuadras y la escuela primaria tiene una calificación excelente. Papá también se sumó al espectáculo. Hijo, esta es una verdadera oportunidad. El mercado inmobiliario está muy fuerte ahora mismo, pero una propiedad así es una inversión que dará frutos por generaciones. Tus hijos algún día te lo agradecerán. ¿Mis hijos? Ni siquiera estaba saliendo con alguien. Los dejé terminar toda su presentación mientras observaba cómo crecía cada vez más su emoción. Marco ya hablaba de cuál sería su futura oficina. Camila planeaba la decoración navideña. Mamá discutía la posibilidad de convertir el sótano en un pequeño apartamento para ella y papá cuando fueran mayores. Y entonces sonreí. Qué interesante. Pero hay algo que debería contarles a todos. La mesa quedó completamente en silencio. Ya compré una casa. El cambio en sus rostros fue fascinante de ver, primero confusión, luego incredulidad y finalmente, un horror lento y absoluto. ¿Cómo que ya compraste una casa?, preguntó mamá con la voz tensa. Exactamente eso. Cerré el trato hace 2 semanas y me mudo este fin de semana. La explosión fue inmediata. Todos empezaron a hablar al mismo tiempo. Camila fue la primera en perder el control. ¿Qué tipo de casa es? ¿Dónde queda? ¿Cuántas habitaciones tiene? Tiene 3 habitaciones y está a unos 45 minutos de aquí. Es perfecta para mí. Y ahí fue cuando todo se vino abajo. Camila empezó a gritar que 3 habitaciones no eran suficientes para la familia. Marco comenzó a reclamarme por tomar una decisión tan importante sin consultar a las personas involucradas. Mamá hablaba de lealtad familiar y repetía, una y otra vez, lo decepcionada que estaba de mí. Pero el verdadero golpe llegó cuando Camila dejó de fingir por completo. Esto es increíblemente egoísta, Adrián. ¿Y los niños qué? ¿Y nosotros qué?
Ganas todo ese dinero y ni siquiera eres capaz de pensar en tu propia familia. Marco y yo la hemos pasado muy mal. El apartamento nos queda pequeño y esta era nuestra oportunidad de tener algo estable por fin. La miré fijamente. ¿Su oportunidad? ¿Y qué aportaste exactamente tú para comprar esa casa, Camila? Ni siquiera dudó. Ahora soy parte de esta familia. Y la familia se ayuda entre sí. Entonces, porque yo trabajé duro y ahorré dinero, ¿eso significa que estoy obligado a darles una casa? Sí, eso es lo que hace una familia, me dijo. La desfachatez era tan absurda que parecía sacada de una mala comedia. En la cabeza de Camila, mi éxito automáticamente me convertía en responsable de compensar todos los fracasos de Marco. Y entonces Marco soltó la verdadera bomba. La verdad, nuestro contrato de alquiler se acaba a fin de mes y no podemos renovarlo. El dueño subió la renta a $2.100 y ahora mismo estoy sin trabajo. Nosotros contábamos con mudarnos contigo. Ahí estaba la verdad completa. No solo habían fantaseado con vivir en mi futura casa. Literalmente estaban a semanas de quedarse sin techo y sin preguntarme ni decirme nada, ya habían decidido que yo sería quien los salvaría. Eso suena como un problema de ustedes, no mío, respondí con calma. Papá golpeó la mesa con el puño. Adrián, ese es tu hermano. Son tus sobrinos. ¿Cómo puedes ser tan insensible? Lo miré directamente a los ojos. ¿Insensible? Llevo 15 años trabajando como un loco para construir un negocio exitoso mientras ustedes se dedicaban a rescatar a Marco de cada desastre que provocaba. Y ahora esperan que compre una mansión para evitar que enfrente las consecuencias de sus propias decisiones. ¿En qué momento se volvió eso mi responsabilidad? Porque son familia, dijo mamá entre lágrimas. Te criamos para ser mejor que esto. Negué lentamente con la cabeza. No, me criaron para trabajar duro y ser independiente. A Marco lo criaron para esperar que alguien más siempre le resolviera la vida. Y ahora están molestos porque terminé convirtiéndome exactamente en lo que ustedes me enseñaron a ser. La discusión que vino después fue un desastre absoluto. Camila me llamó egoísta y obsesionado con el dinero. Marco me acusó de envidiarle la familia que había construido. Mamá lloraba diciendo que no me había criado para ser tan frío, mientras papá me daba un sermón interminable sobre la responsabilidad familiar. Yo simplemente agarré mis llaves y caminé hacia la puerta. ¿Y a dónde crees que vas?, gritó mamá detrás de mí. Me detuve un segundo y la miré por encima del hombro. A casa. A mi casa. La que compré para mí. Y ahí fue cuando empezó el verdadero acoso. Las llamadas no paraban. Mensajes de texto, correos, notas de voz, me bombardeaban a cualquier hora del día. Camila me enviaba párrafos interminables y desordenados sobre cómo estaba destruyendo la vida de los niños y cómo algún día iba a arrepentirme, cuando ya fuera demasiado tarde. Marco alternaba entre intentar hacerme sentir culpable y directamente amenazarme. Pensé que éramos hermanos, me escribía. Y unas horas después, te vas a arrepentir si algo nos pasa. Mamá y papá tampoco se quedaron atrás. Activaron toda la maquinaria familiar. Empezaron a llamar a tíos, tías y primos, pintándome como el hijo rico y despiadado que había abandonado a su familia en el peor momento posible. Y la mayoría les creyó. Las llamadas comenzaron a llegar de todas partes. Adrián, no puedo creer que vayas a dejar que los hijos de Marco se queden sin techo. Me dijo mi tía Miriam. Tus pobres padres están destrozados. Entonces yo hacía siempre la misma pregunta. ¿También les contaron que Marco y Camila ya han sido desalojados 2 veces en los últimos 3 años por no pagar la renta? ¿O que ni siquiera están buscando opciones de vivienda más asequibles? Eso normalmente bastaba para dejarlos callados. Aún así, me mantuve firme. Bloqueé números, me mudé a mi nueva casa y me concentré por completo en mi negocio. Y sinceramente, mi nivel de estrés cayó casi de inmediato. La casa era exactamente lo que siempre había querido, un vecindario tranquilo, una oficina perfecta para trabajar desde casa, poco mantenimiento y sobre todo, paz. No había gritos, caos ni problemas ajenos esperando a que yo los resolviera. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que realmente podía respirar. 3 meses después, recibí una llamada de mi tío César. César siempre había sido el más directo de toda la familia y a diferencia de los demás, fue de los pocos que realmente quiso escuchar mi versión de la historia. Adrián, necesitas saber lo que de verdad está pasando, me dijo con tono serio. Tus padres están en graves problemas financieros. Todos estos años rescatando a Marco acabaron con sus ahorros para la jubilación y ahora están ahogados en deudas de tarjetas de crédito. Sentí un vacío en el estómago. Resulta que incluso habían sacado una segunda hipoteca sobre la casa para seguir financiando el estilo de vida de Marco y Camila. Y de repente todo tuvo sentido. No solo llevaban años malcriando a Marco, se estaban destruyendo económicamente para hacerlo. Su gran plan era que yo comprara aquella mansión para que Marco y su familia vivieran ahí gratis mientras ellos intentaban reorganizar sus finanzas. ¿Y la cosa empeora?, continuó César.
Marco y Camila están a punto de ser desalojados otra vez. Él perdió ese trabajo de ventas apenas 2 semanas después del Día de Acción de Gracias, y Camila ha acumulado deudas enormes en tarjetas de crédito que tus padres firmaron como avalistas. Todos se están hundiendo juntos. Me quedé en silencio unos segundos antes de hacer la única pregunta que realmente me importaba. ¿Y los niños? Porque, por mucho enojo que sintiera hacia los adultos, esos niños no habían elegido nada de aquello. César soltó un suspiro pesado. Eso es lo peor. Marco y Camila están tan ocupados culpándote de todo que ni siquiera están intentando resolver la situación. Y los que de verdad están pagando las consecuencias son los niños. Perfecto. Habían construido ese desastre durante años de malas decisiones, irresponsabilidad y dependencia tóxica. Y ahora, en lugar de asumir las consecuencias, estaban desesperados por convertir todo en culpa mía. Mientras tanto, mi vida seguía avanzando. Mi negocio siguió creciendo. A principios de 2024 cerré 3 contratos corporativos importantes y contraté a 4 empleados más. Me compré una camioneta nueva, renové mi oficina en casa y hasta empecé a planear un viaje a Japón. Por primera vez en mi vida, sentía que todo realmente estaba saliendo bien. Entonces César volvió a llamarme en marzo. Y esta vez sonaba agotado. Adrián, las cosas se pusieron muy mal. Tus padres perdieron la casa. Ahora están viviendo con Marco y Camila en una especie de motel de estadía prolongada. Los 6 están hacinados en 2 habitaciones conectadas. Cerré los ojos lentamente mientras él seguía hablando. Marco trabaja en un call center ganando $12 la hora. Y Camila por fin consiguió un trabajo de medio tiempo en una tienda, aunque no deja de quejarse por tener que trabajar. Los niños están actuando mal y metiéndose en problemas en la escuela. Y a pesar de todo, sentí una punzada de compasión. Porque esos niños nunca tuvieron la culpa del desastre que los adultos habían construido. Tu mamá me llamó llorando ayer, continuó César. Me preguntó si creía que los ayudaría si se disculpaban. Le dije que lo dudaba, pero está desesperada, Adrián. Todos lo están. 2 días después recibí un mensaje de mamá desde un número nuevo. Adrián, por favor. Necesitamos hablar. Es importante. No respondí. Después escribió Camila. Por favor, Adrián. Los niños necesitan estabilidad. Te lo suplico. Tampoco respondí. Finalmente, Marco también me llamó desde un número nuevo. Cuando contesté, sonaba completamente destruido. Adrián, hermano, sé que arruiné todo. Todos lo arruinamos. Pero los niños no merecen esto. Estamos viviendo en un motel. Mamá y papá lo perdieron todo. Camila tiene ataques de pánico todos los días. Haré lo que sea, ¿sí? Lo que tú digas. Pero por favor, ayúdanos. Y por primera vez en meses, Marco sonaba sincero. No arrogante. No exigente. Solo derrotado. ¿Lo que sea? Pregunté. Sí. Lo que sea. Guardé silencio unos segundos antes de responder. Lo voy a considerar. Pero primero quiero que tú, Camila, mamá y papá vengan a mi casa este sábado a las 2 de la tarde. Se van a sentar en mi sala y me van a explicar exactamente cómo piensan compensar 15 años de tratarme como basura mientras financiaban cada uno de tus fracasos. Marco tragó saliva. Adrián, no tenemos dinero para compensarte. No quiero dinero. Quiero algo mucho más valioso. Quiero reconocimiento. Quiero disculpas reales. Y quiero escuchar a Camila explicar por qué creía que tenía derecho a vivir en una casa que jamás pagó. El sábado llegaron en el viejo carro destartalado de papá, y todos parecían haber envejecido 10 años en apenas unos meses. Los niños estaban cansados, malhumorados y descuidados. Camila tenía la cara hinchada de tanto llorar. Marco había adelgazado muchísimo y apenas podía sostenerme la mirada. Los hice pasar y sentarse en la sala. Y durante unos segundos, simplemente los dejé mirar a su alrededor. Los muebles nuevos. El televisor enorme. El arte en las paredes. La casa limpia, elegante y silenciosa. Todo aquello que alguna vez habían dado por hecho que también les pertenecería. Bonita casa, murmuró Marco al final. Gracias, respondí. Trabajé muy duro para conseguirla. Ahora hablemos de por qué están aquí. Lo que siguió fueron, probablemente, las 2 horas más satisfactorias de toda mi vida. Uno por uno terminaron admitiéndolo todo. Admitieron que siempre habían favorecido a Marco. Que minimizaron mis logros durante años. Y que esperaban que yo resolviera los problemas de todos simplemente porque había tenido éxito. Mamá fue la primera en quebrarse. Adrián, sé que cometimos errores. Pensábamos, no sé, que Marco necesitaba más ayuda y que tú siempre podías arreglártelas solo. Pero nos aprovechamos de eso. Te dimos por sentado. Papá asintió lentamente. Hijo, estábamos equivocados. Debimos sentirnos orgullosos de todo lo que lograste en lugar de esperar que resolvieras los problemas de los demás. Marco fue el más difícil de hacer hablar. Durante un buen rato evitó mirarme, pero al final también terminó cediendo.
Sé que he sido un fracaso, Adrián. Sé que desperdicié todas las oportunidades que mamá y papá me dieron. Y sí, te tenía envidia. Tú hacías que todo pareciera tan fácil mientras yo ni siquiera podía mantener un trabajo. Pero eso es culpa mía, no tuya. Camila fue la última en hablar. Y también la más patética. Yo nunca tuve nada cuando crecí, dijo entre lágrimas. Cuando conocí a Marco pensé que su familia tenía dinero. Pensé que todos nos cuidarían. Nunca imaginé terminar así. La observé en silencio durante unos segundos. Entonces viste una fuente de dinero y te aferraste a ella. Y cuando eso dejó de funcionar, decidiste que yo debía convertirme en la siguiente. No respondió. Ni siquiera intentó negarlo. Cuando por fin terminaron de humillarse emocionalmente en mi sala, me recosté en el sillón y crucé los brazos. Así van a ser las cosas. Voy a ayudarlos, pero no de la manera que ustedes esperaban. Todos levantaron la vista de inmediato. Marco, vas a trabajar en mi empresa. Empezarás haciendo captura de datos por $15 la hora. Y vas a ganarte cada centavo. No habrá trato especial, no habrá excusas y no volverás a llegar tarde. Marco asintió enseguida. Después miré a Camila. Tú vas a conseguir un trabajo de tiempo completo. Y también vas a dejar de publicar en redes sociales sobre lo difícil que es tu vida. Luego giré hacia mis padres. Y ustedes dos también van a trabajar. Aunque sea medio tiempo. Algo que genere ingresos y les devuelva un poco de dignidad. Mamá abrió la boca de inmediato. Pero, Adrián, ya tenemos más de 60 años. La miré fijamente. Debieron pensar en eso antes de gastar toda su jubilación financiando los errores de Marco. El silencio volvió a llenar la habitación. Entonces continué. Voy a comprar una casa sencilla de 3 habitaciones para que ustedes vivan ahí. Yo voy a poner el enganche y la casa quedará a mi nombre, pero ustedes van a pagarme alquiler todos los meses, puntualmente. No será un regalo. Será una responsabilidad. Marco levantó la cabeza. ¿Todos? Todos. Tú y Camila van a pagar alquiler. Mamá y papá también van a aportar. Los niños van a tener estabilidad y un lugar seguro donde vivir, pero ustedes van a trabajar para mantenerlo. Marco dudó unos segundos antes de preguntar. ¿Y si no podemos pagar? Sonreí apenas. Entonces van a descubrir cómo se siente la verdadera indigencia. Ustedes eligen. Marco recorrió mi sala con la mirada una última vez y después volvió a mirarme, completamente derrotado. ¿Cuándo empiezo? Y aceptaron el trato. Porque, al final, realmente no tenían otra opción. Actualización final. Hola, Reddit. Ha pasado un tiempo desde la última vez que escribí por aquí, y pensé que ya era momento de contarles cómo terminaron las cosas. Marco sigue trabajando para mí. Hace exactamente lo que le pido y recibe exactamente el salario por el que fue contratado. Llega a tiempo, sigue instrucciones y dejó atrás la costumbre de inventar excusas para todo. Resulta que sí era capaz de hacer un trabajo decente cuando no le quedaba otra opción. Aunque, claro, ser capaz no significa que esté feliz. Por lo que me cuentan quienes lo conocen, siempre anda con mala cara. Llega agotado después de sus turnos y se queja constantemente de cuántas horas trabaja a la semana. Como si eso fuera una tragedia inédita y no la rutina normal de la mayoría de los adultos. Camila también consiguió trabajo en una tienda. Dejó de publicar frases motivacionales sobre merecer algo mejor en redes sociales, aunque no porque haya cambiado de mentalidad. Según lo que me comentan algunos familiares, llega todos los días a casa completamente agotada, diciendo que no quiere esa vida, que jamás imaginó terminar trabajando así y que siempre pensó que las cosas serían diferentes. Sí, mucha gente piensa eso cuando espera que alguien más le resuelva la vida. Mamá y papá también están trabajando. Mamá en una floristería y papá llevando la contabilidad de una pequeña empresa. No ganan mucho, pero al menos ahora aportan para pagar el alquiler. Aunque, por lo que escucho, tampoco pierden oportunidad de comentar lo pesado que se les hace trabajar a su edad. Que están cansados. Que es demasiado esfuerzo. Y probablemente muchos se preguntarán si todas esas quejas me afectan de alguna manera. Y la verdad es que no. Pasé años escuchando cómo mi esfuerzo y mi éxito debían servir para solucionarles la vida a los demás. Ahora les toca vivir las consecuencias de sus propias decisiones. Y si esa realidad les pesa, es porque nunca quisieron construir algo estable por cuenta propia. La única razón por la que no me limité a desaparecer de sus vidas fueron los niños. Ellos sí me importaron desde el principio, porque nunca tuvieron culpa de nada de esto. Y los niños están bien. Están en un buen distrito escolar, tienen sus propias habitaciones y por primera vez en sus vidas, viven en un ambiente donde el caos no domina cada día. Sus notas mejoraron, los problemas de conducta disminuyeron y sinceramente, parecen mucho más tranquilos. Eso era lo único que realmente necesitaba saber. La casa que compré para ellos no es lujosa. Es un rancho sencillo de 3 habitaciones en un vecindario tranquilo. Limpia, segura y sobre todo,
sostenida por las mismas personas que viven en ella. Y la regla sigue siendo exactamente la misma, todo adulto que viva ahí trabaja para quedarse. Sin excepciones. Mientras tanto, yo seguí adelante con mi vida. Estoy organizando ese viaje a Japón, manejo mi camioneta nueva y duermo tranquilo en mi hermosa casa, donde nadie más vive aparte de mí. Mi negocio sigue creciendo, mis niveles de estrés finalmente son manejables y por primera vez en mucho tiempo, siento que tengo algo que durante años me quitaron sin darme cuenta. Paz. Algunos familiares todavía me llaman para contarme las quejas de unos y los comentarios de otros. Lo hacen como si esperaran que eso me hiciera sentir culpable. Como si escuchar que Marco llega cansado o que Camila no esperaba esta vida fuera a hacer que me arrepintiera de algo. Pero no me arrepiento. Porque entendí algo que vale más que cualquier discurso vacío sobre la familia. La verdadera venganza no es negarle ayuda a quien nunca te valoró. La verdadera venganza es poner las condiciones. Es demostrar que ahora eres tú quien decide quién entra en tu vida, bajo qué términos y hasta dónde estás dispuesto a llegar. Es obligar a personas que pasaron décadas evitando cualquier responsabilidad a finalmente cargar con el peso de su propia vida. Aunque les moleste, aunque se quejen, aunque nunca hayan querido hacerlo. Y eso no se compra con dinero. Ellos querían que financiara su irresponsabilidad. En cambio, les di exactamente lo que siempre necesitaron y jamás quisieron aceptar. Responsabilidad. Y si ahora les pesa cargarla, al menos esta vez son ellos quienes la están sosteniendo. Gracias por ver. Si aún no te has suscrito, por favor hazlo y activa la campana de notificaciones para mantenerte al día con más historias impactantes de la vida real que suceden a tu alrededor.